La guerra de Estados Unidos con Irán empezó con mucho bombo y grandes objetivos ambiciosos que se suponía que íbamos a cumplir, y ahora se ha reducido básicamente a la batalla del Estrecho de Hormuz. De eso va todo en este momento. Nada más parece importar. Y si no se gana esa batalla, supongo que da igual, porque nada más se va a resolver. Pero ¿es eso sostenible? ¿Podemos siquiera ganar esa batalla, por no hablar de la guerra en sí? Bueno, hoy vuelve con nosotros el coronel Doug Macgregor. Nadie puede responder a esta pregunta con más autoridad que él. Es analista de defensa y política exterior, exasesor del secretario de Defensa y un veterano de combate con numerosas condecoraciones. Doug, como siempre, bienvenido de nuevo a nuestro programa. Encantado de verte. Bueno, entremos directamente en el tema, porque me gusta empezar desde una visión general, digamos, a gran altura. Ahora estamos básicamente ante la batalla por el Estrecho de Hormuz. ¿Puede Irán mantener el control? ¿Y podemos nosotros arrebatárselo? Porque parece que las negociaciones ya no están sobre la mesa, aunque se siga hablando de ellas. ¿Cómo ves tú que todo esto haya acabado concentrándose en este punto? No, Dan, creo que tienes toda la razón. Es algo realmente llamativo. De repente, todo el asunto nuclear ha pasado a un segundo plano. No creo que debamos sorprendernos por ello. Creo que tenemos que volver al principio. Recuerda aquella previsión de la inteligencia israelí que decía que después de 3, 4 o 5 días, el gobierno iraní probablemente se derrumbaría bajo el peso de los bombardeos y misiles de Estados Unidos e Israel, ¿verdad? Pues no fue así. Y luego hay que escuchar los argumentos que el presidente Trump repitió una y otra vez, diciendo que ese país, que se suponía que iba a desmoronarse en 3 o 4 días, en realidad representaba una amenaza existencial no solo para Israel, sino también para Estados Unidos. Nadie pareció molestarse en hacer la pregunta clave. Si crees que este estado solo va a durar unos días, o quizá 1 o 2 semanas, ¿cómo podría entonces representar una amenaza existencial para Estados Unidos? Pues bien, él nunca respondió a esa pregunta, y no tenía ninguna estrategia, porque la expectativa era, bombardeamos y se rinden. Ahora bien, ¿por qué habría aceptado algo así? Creo que tenemos que entender que el presidente Trump solo sabe lo que sabe. No es un hombre con una gran formación. Me da igual en cuántas buenas escuelas se supone que estudió. Mira, no es diferente de muchos de esos que van por ahí con uniforme y 4 estrellas, que nunca han estudiado de verdad ni entendido nada sobre las guerras en las que estaban luchando. Y cuando no se cumplió esa expectativa, pues nos apartamos de un conjunto de objetivos y pasamos a otros nuevos. Y ahora, en este punto, básicamente hemos tirado por la borda todo lo demás. Y hemos dicho que lo que realmente queremos, desesperadamente, es una forma de abrir el estrecho. Claro, tú y yo sabemos que los estrechos ya estaban abiertos antes de que bombardeáramos. Pero ese no es el punto. Tiene que abrirse como resultado de algo que haga Trump. Es decir, tiene que abrirse en sus términos, lo que explica por qué presentó nuevas condiciones. Y bueno, veamos esto. Si estamos hablando de una batalla por el Estrecho de Hormuz, echemos un vistazo al marcador y veamos dónde estamos. Tuvimos obviamente esos 40 días y 40 noches de bombardeos para intentar abrirlo. No funcionó. Luego pasamos un par de meses con ese bloqueo. Tampoco funcionó. Después probamos con el memorando de entendimiento, y eso empezó a funcionar. Nos llevó más o menos hasta 1/3. Pero Trump se impacientó e intentó abrir un nuevo corredor por el sur que no formaba parte del memorando. Y ahora está cerrado. Y ahora hemos tenido hasta esta mañana una 5ª ronda reciente desde el 7 de julio. Hemos tenido 5 rondas más. Pero ¿qué se ha conseguido con eso? Vamos a mirar el marcador. Según el informe Hormuz, que de hecho hace un seguimiento de los barcos, a pesar de que hay 2 portaaviones estadounidenses con una fuerte cobertura aérea,
Estados Unidos no ha podido mantener abierto el principal desvío petrolero del Golfo. Ahora, el puerto de Fujairah ha dejado prácticamente de operar, lo que supone la pérdida potencial de hasta 6 millones de barriles al día. Y además, según los datos del tráfico marítimo, en las últimas 24 horas han cruzado el estrecho de Hormuz menos de una docena de buques visibles. Y esto, insisto, es a fecha de esta mañana. Ninguno utilizó la ruta sur, respaldada por Estados Unidos, a través de aguas omaníes. El presidente Trump, en cambio, dijo, sí, está abierto, claro, pero no lo está. Entonces, ¿qué opinas de eso? Eso es lo que está ocurriendo realmente. Cuando todo lo demás falla y no puedes defender tu postura, mientes. Ahí es donde estamos. ¿Qué otra cosa va a hacer? Va a mentir y decir, no, hemos tenido éxito. ¿Cuántas veces tiene que repetirlo? Recuerdo al senador Kerry, no es precisamente de mis personas favoritas, pero en esa ocasión fue sincero. Le preguntaron, bueno, ¿qué va a hacer el general Petraeus cuando regrese a informar al Congreso? Y él respondió, eso es fácil. Va a decir que ha tenido un éxito enorme. En otras palabras, la verdad no importa. Lo que importa es convencer a la gente aquí, en Estados Unidos, en Washington y sobre todo en Wall Street, de lo que él quiere que crean. Porque si no puede hacer eso, no puede manipular los mercados. Y si no puede manipular los mercados, eso significa que estamos en un buen lío. Porque cuando salga la verdad, los mercados se van a hundir. Eso es algo que hemos perdido completamente de vista. Mira, estamos en el 4,5% en el bono del Tesoro a 10 años. Todo el mundo, ya sea Good Luck, Luke Gromen o cualquiera de los que llevan años analizando el mercado de bonos, ha dicho que en cuanto lleguemos al 5%, que está muy cerca, se acabó. No podemos pagar la deuda. Entramos en impago. Así que creo que el presidente Trump tiene eso en mente, sea lo que sea que esté haciendo ahora mismo. Bueno, uno se pregunta si es capaz de tenerlo presente, porque ese es el marcador que realmente importa. Hablaste del asunto con Kerry, de las mentiras que contó David Petraeus durante la guerra de Afganistán. Allí podías decir prácticamente lo que quisieras, y como los talibanes nunca iban a concentrarse en Jalalabad y derrotar al ejército de Estados Unidos, la ficción funcionaba. Y eso no tenía nada que ver con los mercados. No había petróleo de por medio y demás. Esta es una situación completamente distinta, porque ahora estamos hablando del motor de nuestra economía en el estrecho de Hormuz, con el flujo de petróleo, gas, derivados y otros tipos de fertilizantes, entre otras cosas. Por eso esto es un problema tan serio. Ayer hubo una entrevista en Fox News con Trey Yingst y el presidente Trump. Y hay que reconocerlo, Trey Yingst hizo un par de preguntas realmente importantes, preguntas a las que nos gustaría tener respuesta. No nos gustaron mucho las respuestas que obtuvimos, pero fue revelador ver cómo respondió el presidente Trump. Empecemos, ante todo por esto. ¿Ha vuelto a empezar oficialmente la guerra? ¿Se ha reanudado el conflicto? Bueno, supongo que se puede definir como uno quiera, pero desde luego les estamos dando muy duro. Tienen que recibir ese castigo. Les estamos golpeando con muchísima fuerza. Estamos atacando absolutamente todo lo que tienen a lo largo de la costa, a lo largo del litoral. Si miras el estrecho de Hormuz, ahora mismo nos cuesta incluso encontrar dónde les queda algo. Tenemos que detenerlo. Tenemos que mantenerlo abierto. Iba a imponer una tasa, pero en lugar de eso prefirieron gastar mucho dinero en Estados Unidos, lo cual, sinceramente, es mejor, porque no me gusta la idea de una tasa. Tiene que seguir siendo libre, porque si no, otros harán lo mismo. Pero creo que hemos logrado un progreso enorme. Sí, hemos avanzado muchísimo, y vamos a fijarnos en algunas cosas que él dijo ahí. Primero comentó que estamos atacando todo a lo largo de la costa. Bueno, esa costa tiene unos 1.300 kilómetros, y como has mencionado varias veces, gran parte son zonas rocosas, acantilados, montañas, en fin, no son objetivos fáciles de alcanzar.
Luego también dijo que estamos teniendo dificultades para encontrar objetivos que atacar. Como militar, ¿qué te dice eso? Bueno, es algo que ya hemos vivido antes con cualquiera de estas campañas aéreas o de misiles. Al final se acaban los objetivos militares legítimos. Lo golpeas todo y descubres que no ha cambiado absolutamente nada. Es entonces cuando empiezas a buscar otras cosas. Le has oído hablar de la infraestructura de transporte, de carreteras y puentes. Ha mencionado las plantas desalinizadoras. Ha hablado de la infraestructura petrolera. ¿Y por qué haces eso? Lo haces para no dejar exportaciones legítimos. Así que eso es sencillamente una demostración clara y sin ambigüedades de que la campaña aérea y de misiles no ha cumplido su objetivo. Recordemos que todo se basaba en la idea de que si golpeabas suficientes objetivos y lo hacías durante el tiempo suficiente, al final todo el mundo se rendiría. Diría basta, por favor, parad y firmaría cualquier cosa que le pusieran delante. Pues bien, eso no va a pasar, porque ahora mismo esto es como intentar romper el peñón de Gibraltar con un mazo. Si crees que vas a derribarlo a golpes de mazo, vas a estar ahí mucho, mucho tiempo. Y bueno, esto también es interesante en relación con el tema de la campaña aérea. Trey Yingst intentó preguntarle a Trump si se puede ganar solo con ataques aéreos. Gary, si puedes, pon el fragmento sobre la campaña aérea de Trump. Esta noche vamos a golpearlos con mucha fuerza. Mañana por la noche, también. Y la siguiente noche, igual. Y la semana que viene será mucho peor para ellos, porque llegan las centrales eléctricas. Llegan los puentes. Vamos a destruir todas sus centrales eléctricas. Vamos a destruir todos sus puentes, a menos que se sienten a negociar. Perdona, no, ese no era exactamente el tema que tenía en mente ahora. Voy a hablar de esos puentes y de las otras cosas en un momento. Pero hay algo que pregunta Yingst. ¿Se puede ganar esto solo con poder aéreo o hará falta también fuerza terrestre? Y claro, él no quiso responder a esa pregunta, pero esa es la cuestión clave. Quiero decir, podemos remontarnos al inicio de todo esto, el 28 de febrero, pero ahora que ya tenemos 40 días de experiencia, más lo que pasó en 2025. ¿Hay alguna capacidad, Doug? Es decir, aunque cambien de táctica, ¿puede el poder aéreo realmente ofrecer lo que el presidente Trump necesita al abrir el estrecho de Hormuz? La respuesta corta es no, por supuesto que no. Pero hay un par de cosas más que conviene tener en cuenta. Primero, un amigo tuyo y mío, alguien que ambos conocemos, Harry Kassianis, escribió un gran artículo, creo que fue en 1945, y trata sobre la Marina y el hecho de que ahora la Marina tiene más lanzadores y tubos de misiles que misiles. En otras palabras, nuestra base industrial no puede seguir el ritmo. No puede producir suficientes misiles, suficientes municiones en un periodo corto de tiempo que nos permita mantener la guerra contra Irán. Y no estamos hablando de ganarla, sino simplemente de mantenerla. Así que no sé cuánto más podremos seguir lanzando municiones y explosivos contra Irán antes de quedarnos sin nada. Es un poco como la reserva estratégica de petróleo. Al final llegas a un punto en el que ya no puedes sacar más. Creo que vamos a alcanzar ese límite en algún momento dentro de la base industrial con la línea de producción de misiles. Eso es lo primero. Ahora bien, en cuanto a lo que más se puede hacer, tropas terrestres, es curioso que no lo haya mencionado porque en los últimos días, tú y yo sabemos que sí lo ha hecho. Dijo que estaba considerando tomar la isla de Qeshm. Y por supuesto, su gran amigo y partidario Lindsey Graham intervino enseguida y dijo, sí, tenemos que hacerlo. Esa es la clave. Hemos escuchado al general Wes Clark, a quien normalmente considero una persona muy inteligente y reflexiva, sumarse y decir, sí, vamos a atacar la isla de Qeshm. Esa es la clave del éxito. No he visto ninguna prueba de que eso vaya a cambiar absolutamente nada, pero eso es lo que ha hecho.
Y luego, por último, ese gran hombre, el general Mackenzie, el arquitecto de la retirada de Afganistán, se ha sumado y ha dicho sí, deberíamos tomar la isla de Keshm. Tenemos que estar en suelo en suelo iraní, y mantenerlo como moneda de cambio. Sabes, Dan, este tipo de cosas son simplemente increíbles. Para empezar, ¿qué cree alguien que va a pasar si intentamos entrar en el sur de Irán o en el Golfo Pérsico? Nos van a atacar con todo lo que puedas imaginar, desde todos los frentes. Tienes un país del tamaño de Europa Occidental, con 93 millones de habitantes, y cientos de lugares desde los que pueden lanzar aparatos no tripulados, como los misiles Shahed, los drones Shahed o distintos tipos de misiles balísticos, de teatro y misiles de crucero. Eso va a causar un daño terrible. Si tenemos gente instalada en ese territorio, son blancos fáciles. ¿Qué van a hacer? ¿Van a usar la isla como una especie de plataforma de salto? Ya sabes, es una idea de los marines para el Pacífico. Bueno, el problema es que no funciona, porque una plataforma así puede ser aniquilada. Pero luego llegas a Chabahar, eso también ha salido en las conversaciones. Tomemos Chabahar. Pero Chabahar es una ciudad, y yo creo que los iraníes se parecen mucho a los rusos cuando se retiraban ante Napoleón Bonaparte. Lo destruían todo, sin dejar nada a los franceses. Intentaron hacer lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes avanzaban hacia la Unión Soviética. Los soviéticos no tuvieron tanto éxito como el zar. Pero mi punto es, ¿por qué iban los iraníes a sentarse y decir, vale, de acuerdo, negociemos ahora? Estás encima de Chabahar. Y luego, cuando por fin consigas poner a alguien allí, suponiendo que sobreviva, ¿qué van a hacer? ¿Dónde está esa gran fuerza terrestre? ¿Cómo piensas llegar a algún sitio? Que vamos a subirnos a los B-22 y a los helicópteros. Seguro que eso funciona de maravilla. ¿Qué vimos en Isfahán? Vimos una aeronave especial muy vulnerable hecha pedazos. Vamos, esto es distinto. Esto es una guerra de verdad. O pescas o cortas el sedal y él no quiere cortarlo. Sigue poniendo gusanos nuevos en el anzuelo y lanzándolo al agua pensando que al final el pez se rendirá. Pero eso no va a pasar. No lo va a hacer. Así que, si no va a hacer eso, si no va a hacer operaciones sobre el terreno, porque según nos han contado algunas personas de la administración, lo que pasó en Isfahán asustó a Trump y le confirmó que era una mala idea hacer nada en tierra. Así que probablemente ni siquiera lo de la isla de Karg vaya a ocurrir. Sin embargo, está pensando, quizá pueda intentar algo distinto. Está bien, no funcionó bombardear todas esas montañas de granito para alcanzar las llamadas ciudades de misiles. Eso no salió bien. Y si en lugar de eso cambiamos de objetivo y golpeamos de verdad a Irán, destruyendo su infraestructura energética, eso piensa, podría ser que volvieran a la mesa de negociación. ¿Está considerando atacar objetivos energéticos u otros lugares dentro de Irán? Dejaré los objetivos energéticos para el final, pero al final sí, atacaremos objetivos energéticos. Esta noche vamos a golpear muy duro. Mañana por la noche también. Y la noche siguiente igual. Y la semana que viene será realmente dura para ellos, porque entonces llegarán las centrales eléctricas. La semana que viene llegarán los puentes. Vamos a destruir todas sus centrales eléctricas. Vamos a destruir todos sus puentes, a menos que se sienten a negociar. Así que, en esa última parte, a menos que se sienten a negociar, eso no es lo que él quiere decir. No quiere negociar. Quiere que se rindan. Dejemos eso a un lado por un momento. Él cree que con esto puede lograrlo. Pero desde un punto de vista militar, Doug, primero, ¿qué pasaría en Irán si ataca esos objetivos? Y luego, mucho más importante, ¿qué haría Irán en represalia? Bueno, Dan, tenemos que afrontar la realidad de que esto es, en esencia, lo que el general Keane y otros como él han defendido. Terminar el trabajo. Terminar el trabajo significa, en última instancia, una recaída en la barbarie,
un regreso a la Edad Media. Significa hacer que el enemigo se arrodille. Eso es en realidad lo que están diciendo. Para lograrlo, según su forma de pensar, habría que destruirlo todo. Y lo más importante, no solo la infraestructura petrolera, la industria y todo lo demás, sino también las plantas desalinizadoras. Así es como en su mente se hace que un país se rinda. Ahora bien, ¿por qué es poco probable que eso funcione? Bueno, para empezar, creo que los iraníes están bastante preparados para soportar el daño con el que él amenaza. Ya han encontrado formas de esquivarlo en el pasado. Hay otras maneras de exportar petróleo y lo harán, venderán esos productos. En segundo lugar, mientras todo esto ocurre y el presidente Trump se dedica, digamos, a calmar su ego y a posponer la inevitable admisión de derrota que tiene que producirse para que esto termine, sinceramente tendrá que decir, miren, esto no ha funcionado, tenemos que retirarnos. Pero no quiere hacerlo. Su ego no le permite hacer algo así. Y eso significa que el resto del mundo mira esta situación y dice, estamos perdidos. Sabes, nos dirigimos hacia una depresión global, y es ahí a donde vamos. Mira, cuando observas los fertilizantes y ese aumento del 40 o 50% en su coste, no se trata solo del precio, sino también de la disponibilidad. El nitrógeno, que es vital y esencial, el helio, que es absolutamente necesario para la producción de microcircuitos, todo eso entra en las mismas categorías. Esto es una catástrofe y no la está provocando Irán. Al contrario de lo que pensamos, la estamos provocando nosotros, con nuestra lealtad incondicional a Israel, porque en última instancia es Israel quien exige la destrucción de Irán. No tenemos ningún motivo concreto por el que debamos destruir el Estado iraní o asesinar a la mayor parte de su población. Eso no es lo que representamos, pero en eso se ha convertido. Eso es justo lo que estás describiendo. Y por eso digo que es una recaída en la barbarie. Ahora bien, ¿qué harán los iraníes? Bueno, ¿qué harías tú? Yo contraatacaría con todo lo que tuviera a mi alcance y castigaría, aniquilaría por completo todo y a todos los que estén con nosotros. Así que si vives en Kuwait, en Bahrein, en Qatar, en los Emiratos Árabes Unidos o incluso en Arabia Saudí, yo me prepararía. Porque si crees que vas a librarte de las consecuencias de la guerra de Trump y de la exigencia de Israel de destruir Irán, no lo harás. Y las élites que gobiernan en esos países serán apartadas del poder. Ya se han puesto en contacto con Jordania y estoy seguro de que todavía tienen miles de armas y misiles que acabarán usando contra Israel. Y no hay mucho que podamos hacer. No podemos detener eso. Ya lo hemos comentado antes. Nuestra tecnología, como han señalado Ted Postel y otros, aún no ha llegado al punto en que podamos proteger de forma fiable ninguno de esos lugares. Lo sensato, lo inteligente, sería reconocer los límites de nuestro poder, reconocer lo inútil que es seguir y decir basta, no más. Te deseamos lo mejor, Israel, pero no podemos continuar con esta campaña. Pero no creo que eso vaya a pasar pronto. ¿Tú lo ves posible? No lo creo. Pero lo que sí veo venir es que Irán ya está dando señales de algunas cosas que piensa hacer, además de lo que acabas de mencionar sobre atacar ese tipo de objetivos, los mismos que Trump dijo que atacaría en Irán. Eso afectaría directamente a nuestros aliados. Perdona, pero hay algo más aquí. Ese llamado triángulo de la muerte económica. Si Irán hace algo más que cerrar el estrecho de Hormuz, porque ahora también han cerrado FAR, eso está añadiendo todavía más presión al suministro de petróleo en este momento. Pero también dijeron, junto con Ansar al-Islam y los hutíes, que podrían cerrar el Bab el-Mandeb en el extremo sur del Mar Rojo y que incluso podrían bloquear el funcionamiento del canal de Suez con algunos de los misiles hutíes. Si cierras esas tres rutas como respuesta a lo que estaba haciendo el presidente Trump allí,
¿cómo podría no empezar una recesión a corto plazo o incluso una depresión en un futuro no muy lejano? Quiero decir, esas cosas tienen que llamar la atención de otras personas en el mundo que no quieren tener nada que ver con esta guerra, ¿no? Bueno, no hay nadie más que quiera tener nada que ver con esta guerra. Eso es lo que tenemos que entender. Los chinos, los rusos, los indios, todos ellos no están interesados en esta guerra. Quieren que termine. Somos los únicos que seguimos hablando de guerra. Cuando vas a Asia, cuando asistimos a esas conferencias, sabes, Hexet estuvo allí hace poco y habló sobre China, y todo el público le miraba como diciendo, este hombre ha perdido la cabeza. No están interesados en ir a la guerra con China. Tampoco los coreanos, ni los japoneses, ni nadie más. Y ahora que hemos demostrado que no podemos proteger a nadie, porque simplemente no tenemos la tecnología para hacerlo, la pregunta es, ¿por qué seguimos en Corea? ¿Por qué seguimos en Japón? No podemos proteger a nadie. Si no somos capaces de proteger a alguien, nos convertimos en un imán para los problemas. Somos un catalizador del conflicto. Y lo triste es que el presidente Trump entendió eso de forma instintiva durante su primer mandato. Estaba pensando en la dirección correcta. Pero claro, si no tienes una base sólida de conocimiento y comprensión, pueden convencerte de abandonar ideas que tienen sentido por otras que no lo tienen. No hay nada firme en lo que puedas basar tus decisiones. Y creo que ese es su mayor problema. Ahora mismo está avanzando a base de imponerse, esperando que ocurra algo, que algo se rompa. La idea de que el canal de Suez pudiera cerrarse no es nueva. Y, sinceramente, aunque todavía resulta útil para países como Arabia Saudí y otros, ya no es lo que era por culpa de la operación de los hutíes. El otro día estuve leyendo por qué he tenido que hacerlo para entender la industria del petróleo. Y la gente que lleva observando este sector desde que empezó todo, dice lo mismo. Nada de eso se ha recuperado. No se trata solo del estrecho de Hormuz. Es también el acceso al Mar Rojo, el paso por el canal de Suez. Todos esos lugares están sufriendo. Lo que estáis haciendo, en realidad, es coger a un paciente que ya está conectado a un respirador, hablando en términos puramente fiscales y económicos, y lo estáis matando, le estáis desconectando. Y estás poniendo en grave riesgo a por lo menos 1.000 millones de personas en este planeta. Estás haciendo que la hambruna sea inevitable. Estás impidiendo que llegue la comida. Todo lo malo que puedas imaginar está ocurriendo, inevitablemente, por esta estupidez de hacer la guerra contra Irán en nombre de Israel. Eso es. Y tiene que parar. Cuanto antes se detenga, mejor estaremos todos. Nuestro mundo no se va a acabar. Y ejércitos de radicales islamistas no van a marchar hacia Estados Unidos. Bueno, ya tenemos algunos aquí. No tuvieron que invadir, los dejamos entrar. Pero el punto es que esa idea absurda de que el mundo se acabará si detenemos esto es falsa. Sabes, es que es incluso más que eso. Lo que tú dijiste es la cuestión moral que debería impulsarnos de verdad. Si seguimos por el camino que el presidente Trump acaba de trazar, sobre todo por lo que dijo, y sonó un poco como si tuviera un plan para que esto escale la próxima semana hacia ese tipo de objetivos que provocarían ataques de represalia, si solo te importara la humanidad, como una persona normal, pensarías, vale, eso es una tontería, no hagamos eso, porque podría morir gente. Así que el presidente Trump no parece estar realmente movido por lo que pueda pasarle a los demás, pero sí se motiva por lo que ocurre aquí, por las consecuencias políticas. Veamos otra cosa que sí importa. Lo mencionabas hace un momento, con la Reserva Estratégica de Petróleo. Esto es, creo, del 3 de julio, así que tiene casi 2 semanas. Pero fíjate, incluso entonces ya estaba completamente cerrada. Así que ahora la situación es aún peor. Es el nivel más bajo de nuestras reservas desde 1983, ¿verdad?
concretamente desde el 20 de mayo. A fecha del día 3 había 319 millones de barriles, y el nivel más bajo que había tenido, prácticamente desde su creación, fue en 1983. Y ahora, casi con toda seguridad, estamos por debajo de eso. Y con el estrecho ahora bloqueado, si se suma cualquier otro factor, esas cifras solo van a seguir subiendo. ¿Cuáles son las consecuencias internas de todo esto? Bueno, a corto plazo es catastrófico. La gente no va a notar solo que sube el precio en la gasolinera. Todo va a ser más caro, porque sabemos que el petróleo tiene un papel fundamental en todo lo que sostiene nuestra vida moderna. Ya sabes, mueve los camiones, permite fabricar envases, plásticos. En fin, podríamos seguir, Dan. Así que sí, eso es catastrófico. Creo que la pregunta es, ¿hemos dejado de exportar todo el crudo? ¿Hemos dejado de exportar productos refinados, como gasolina o diésel? No lo sé, tengo que comprobarlo. De verdad necesitamos saberlo. Creo que si no lo hemos hecho ya, lo haremos. Y hemos exportado mucho a Japón, además de al Reino Unido. El Reino Unido está en una situación terrible ahora mismo. Y los insensatos del gobierno británico han prohibido seguir explorando y perforando en el Mar del Norte, aunque saben perfectamente que, justo frente a la costa de Escocia, tienen enormes cantidades de petróleo. Eso debería haberse aprovechado hace mucho tiempo. No creyeron en la necesidad de crear un colchón. No hubo conciencia de que hacía falta protegerse frente a la inseguridad que estalla de forma inesperada. Así que no se trata solo de nosotros, también de Europa y especialmente del Reino Unido. Alemania está muy cerca del fondo. Francia no anda muy lejos, salvo que los franceses al menos han tenido el buen sentido de mantener su capacidad nuclear, y eso les ha ayudado mucho. Pero creo que vamos a ver mucha agitación, sobre todo en Europa Occidental, a medida que todo lo que tú y yo estamos describiendo empiece a tener efecto. Y por supuesto, ahí están los rusos. Encantados de hacer negocios, sí, pero desde luego no van a hacerlos con quienes siguen armando a los ucranianos. Y cuando decimos ucranianos, eso es un término equivocado. ¿Cuántas tropas tienen realmente los ucranianos sobre el terreno? Las últimas cifras de bajas que he visto son desastrosas. Cada vez que despliegan algo, los rusos lo destruyen. Es como una enorme segadora que avanza poco a poco y cada día llega un poco más lejos. Y más, y más. En algún momento se van a quedar, dicho, sin hierba que cortar. Y creo que eso es lo que está pasando en Ucrania. Nadie parece preocuparse por ello. Sería de gran ayuda si pusiéramos eso, pero nadie quiere hacerlo. No, eso tiene muchas implicaciones. Esas dos cosas sin duda están muy conectadas entre sí, y todas ejercen una presión negativa sobre nuestro futuro económico. En un momento voy a hablar de la parte de Ucrania, pero antes quiero mencionar algo más que también puede influir en el presidente Trump, la situación interna, por cómo le ha ido políticamente. Hay otro aspecto, y es su vida personal. La semana pasada publicó en Truth Social que había dado instrucciones de que, si lo asesinan, 1000 misiles caerán sobre Irán y destruirán todo eso, que arrasarán la nación y cosas por el estilo. Dijo que si le pasa algo, ya ha dejado las órdenes dadas, que eso se llevará a cabo. Y hoy, esto ha sido hoy mismo, algunas de sus preocupaciones, perdón, no, ese no era el documento correcto, este de aquí. Algunas de sus preocupaciones pueden ser válidas porque hoy en día hay una creciente ira dentro de Irán que exige represalias por parte de sus líderes. Aquí, por ejemplo, uno de los ayatolás fue citado por la agencia Fars News diciendo: "Los asesinos del imán mártir ya no deberían sentirse seguros". Según los mensajes recientes del líder supremo de la revolución, la exigencia de venganza y de castigo por la sangre del imán mártir y de otros mártires de los dos incidentes recientes es absoluta. Y luego, en la propia cuenta en redes sociales de Mustafa Khamenei, escribió: "Las banderas rojas de la venganza no serán bajadas". Son palabras pronunciadas durante la ceremonia en memoria del líder mártir, celebrada en nombre de Sayyid Mustafa Khamenei,
el líder de la Revolución de la República. Así que ahora está diciendo sí, una vez Gantz no se detendrá. Debería drama metric Paul. Mira, Dan, esto me resulta frustrante, porque recuerda cuando estábamos en el Golfo, hubo un intercambio entre el general Franks, que era el comandante del séptimo cuerpo, y estaba hablando, creo, con 3 o 4 suboficiales. Uno era sargento y se quejaba diciendo, es que no quiero ver morir a nadie, no quiero que pase nada malo. Al final ese sargento, harto de lo que estaba oyendo, y con razón, dijo, mire general, sabíamos que el trabajo era peligroso cuando lo aceptamos. Y no quiero ser brusco, pero si va a ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sí, su vida corre peligro. Siempre está en peligro. Acostúmbrese. Es parte del trato, como él diría. Así que no entiendo tanta agitación por su posible muerte. Si vive o muere, eso no debería determinar el futuro de Estados Unidos. Simplemente, ahora mismo es el presidente. Tenemos que dejar de hablar de esto de una vez. Y cualquiera que se levante y diga, bueno, si encontramos alguna conexión entre la gente que mató al presidente, si algo así llegara a pasar, iremos y destruiremos el lugar de donde sean, eso está mal. Eso es absurdo, es una completa tontería, y te lleva a hacer cosas estúpidas. El ejemplo más tonto que me viene enseguida a la cabeza es el asesinato del archiduque de Austria, el príncipe heredero, que francamente iba a sustituir al emperador austríaco. No hacía falta invadir Serbia. Invadir Serbia no iba a cambiar nada. Desde luego, no iba a devolver la vida a nadie. Y castigar a toda una población no iba a hacer que te apreciaran más. Es simplemente una estupidez. Tenemos que salir de esto. Y Trump está desconectado de la realidad. No creo que eso sea una novedad para nadie. De hecho, lo es bastante. Y sinceramente su ego ha alcanzado nuevos niveles de irracionalidad, así que me resulta muy incómodo hablar de ello. Creo que deberíamos callarnos sobre ese tema. Tenemos que entender que ahora mismo la gente en Irán está muy emocional. Y es comprensible. Vamos a oír ese tipo de cosas. Pero tenemos que dejar de centrarnos en cómo mantener el odio, cómo mantener la violencia, cómo prolongarla y empezar a pensar en qué podemos hacer para ponerle fin. ¿Cómo la detenemos? Porque si esto sigue por el mismo camino, al final otros acabarán implicándose. Y todo el mundo dice, bueno, Doug, explica cómo pasaría eso. Pues la verdad es que no lo sé. No puedo decir con absoluta certeza qué haría que otras grandes potencias se involucraran, pero sería un grave error pensar que todos se van a quedar de brazos cruzados para siempre. No tentemos a la suerte. En fin, perdón por subirme al púlpito, pero este tipo de tonterías me resulta realmente desagradable. No, no podría estar más de acuerdo contigo. Quiero decir, el ejemplo que has puesto, lo que pasó después del asesinato del archiduque Fernando, acabó convirtiéndose en una guerra mundial que nadie pensaba que iba a ocurrir en aquel momento. Así que tu punto es muy válido sobre lo que podría pasar aquí si hacemos eso. Esperemos no tener que comprobarlo. Hace un momento mencionabas otro de los temas sobre los que nos gustaría conocer tu opinión, y es la guerra entre Rusia y Ucrania. Ha habido algunos acontecimientos recientes. Anoche mismo, Ucrania 20 buques más de la llamada Flota Sombra rusa en el Mar Negro, dentro de esta nueva campaña que está en marcha. La mayoría de estos eran buques civiles. Según la información que tenemos, las fuerzas ucranianas de sistemas no tripulados atacaron 20 embarcaciones de la llamada Flota en la Sombra de Rusia, cerca de la península de Crimea ocupada, durante la noche del 14 al 15 de julio. De esos 20 buques alcanzados, 17 eran petroleros, 2 eran gaseros y 1 era un remolcador. Ayer, Rusia empezó, aunque con retraso, a volver a implicarse también en esta parte de la guerra, en el Mar Negro y en el Mar de Azov, y atacó un petrolero civil ucraniano. Así que ahora la gente se pregunta, ¿es este el nuevo escenario de operaciones? ¿Va a volver el conflicto a centrarse más en el ámbito naval?
¿Y qué impacto puede tener eso en la guerra? Hay varios puntos. El primero es que nadie debería engañarse pensando que este tipo de ataques van a salvar a Ucrania de la derrota o que van a cambiar el rumbo de la guerra. Todo eso es un disparate. Lamentablemente, Ucrania está condenada a la destrucción. Y la segunda parte es que los ucranianos han aprovechado objetivos en el mar que son relativamente difíciles de defender dentro de la armada rusa. Esto se remonta a algunas de las conversaciones que tuvimos hace poco, cuando hablábamos con Joe Kent. Los rusos han aprendido muchísimo. Sus fuerzas terrestres se han adaptado de forma brillante. Si uno observa lo que está ocurriendo a lo largo de la línea del frente donde realmente se libra la batalla, se ve claramente que las tropas rusas han aprendido a enfrentarse a estos sistemas no tripulados. Y en lugar de lanzarse de inmediato y ejecutar esos cercos, lo que ellos llaman batallas de caldero, en 2 o 3 días, ahora tardan 10 días o incluso 2 semanas, porque quieren evitar bajas innecesarias. Y saben que la gente contra la que luchan no tiene ninguna posibilidad. Así que lo hacen con mucha calma, de forma muy metódica, y funciona. Al final están destruyendo cada vez más en tierra. Lo que no han hecho es mirar la realidad en el Mar Negro. Y cuando entras en esos puertos de Crimea o en cualquier punto de la costa del Mar Negro que sea ruso, es muy difícil proteger esos buques que están fondeados. Y a medida que se acercan a Ucrania, cuando se mueven más cerca de los lugares desde donde se lanzan esas armas, cada vez es más difícil protegerlos. Tienen que hacer ajustes allí. Creo que van a rodar cabezas en las fuerzas navales rusas. Si tuviera que predecir algo, diría que eso es absolutamente seguro, porque este tipo de cosas no deberían pasar. Pero al final tenemos que entender que tarde o temprano va a terminar. Y va a terminar con Rusia controlando Odessa. Va a terminar con Rusia controlando Kharkov. Va a terminar con Rusia controlando eso que llaman Nueva Rusia. Los rusos no están interesados en quedarse con la Ucrania occidental. Quieren que sea neutral. No quieren que se convierta en otro punto de reunión para futuras operaciones contra ellos, que es exactamente lo que hemos hecho. Y por eso ya no confían en nosotros. Por eso no van a hablar con nosotros en serio. Al menos este gobierno no tiene ninguna posibilidad de llegar a ellos. Y creo que los globalistas occidentales que están detrás de todo esto están siendo ignorados. Si siguen así, sí, podrían estar en riesgo de muchas cosas. Pero ahora mismo, los rusos quieren acabar con este asunto en el este de Ucrania de una vez por todas. Y eso implicará tomar Odessa. Cuando decidan hacerlo, es algo que no puedo predecir con certeza, pero ocurrirá. Bueno, alguien que quiere evitar que eso ocurra es Ursula von der Leyen, en la Unión Europea, que hoy mismo ha volado a Kiev. Ha dado una gran rueda de prensa junto al alcalde Zelensky tras su conversación con el presidente Trump en la cumbre de la OTAN hace unos días. Y Zelensky estaba bastante animado, y esto fue lo que dijo. Ucrania y Europa crearán juntas por primera vez un escudo antibalístico. Es un proyecto histórico en el que Ucrania no será solo observadora, sino una de las líderes, uniendo a países y a las empresas de defensa más potentes de Europa. Se ha puesto en marcha el proyecto Freya. Haremos todo lo necesario para construir un sistema antibalístico europeo, uniendo todas las capacidades antibalísticas del continente, para que los cielos de nuestras naciones estén protegidos. Vaya, buenas noticias. Antes había un telón de acero. Ahora va a haber un escudo aéreo que va a detener todo lo que venga de Rusia hacia Europa Occidental. Y va a empezar justo ahí, en Ucrania. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, me imagino a millones de europeos haciendo cola para entregar su primer hijo a Zelensky, para que él venda sus órganos y acumule el dinero que necesita para construir esa idea tan absurda. Eso no va a pasar. Tú y yo lo sabemos. Que vuelva Ted Postol. Hay muchos otros además de Ted, y son físicos, y te dirán que hasta que no podamos romper las leyes de la física y entender cómo romper las leyes de las matemáticas fractales y desarrollar el tipo de energía necesaria para que esos haces de partículas funcionen. Y creemos, ya sabes, la capacidad de teletranspórtame de Bill Shatner o los escudos que él pide cada vez que está en la nave Enterprise. Estamos muy, muy lejos de algo así. Y si no tienes eso, cualquier cosa que pongas no va a funcionar. Se puede superar, y eso es algo que los rusos han aprendido. Ahora mismo están protegiendo un frente de al menos 1.006 kilómetros. Si lo miras, han tenido un éxito notable, deteniendo la mayoría de los terstems no tripulados, misiles, drones y demás que lanzan. Pero nunca los detienen a todos, siempre se cuela algo, porque la tecnología que tenemos no es tan buena. Ahora bien, ¿cambiará eso en algún momento? Estoy seguro de que sí, pero todo esto es literalmente un sinsentido. Los europeos no van a aportar lo que deberían. Esto es otra defensa tipo Guerra de las Galaxias, un pozo sin fondo de dinero en toda Europa, en Estados Unidos y en cualquier otro sitio. Y cualquiera que impulse esto está completamente fuera de lugar. No va a funcionar. Y bueno, aunque quieran soñar con todo eso de William Shatner, en el mejor de los casos, estamos hablando de 3 a 5 años en el futuro, antes de que eso pudiera producir esos supuestos y grandiosos misiles interceptores. ¿Dónde está la mentalidad? ¿De verdad creen estas personas que van a poder, o mejor dicho, que pueden seguir luchando otros 3 a 5 años esperando a que aparezca ese nuevo escudo antimisiles? Bueno, no se trata de lo que piensan, sino de lo que creen. Tú y yo lo sabemos. Ya hemos hablado de esto antes. Se tarda, más o menos, desde el principio hasta el final. Unos 10 años en construir un nuevo ejército. Eso fue lo que nos llevó a recuperarnos de la guerra de Vietnam. La fuerza que teníamos en 1965 estaba completamente devastada. Tuvimos que empezar de cero. Eso significó que todo tenía que cambiar de alguna manera. No fue un resultado perfecto, pero el resultado fue lo que viste en 1990 y 1991. Hoy tenemos una situación parecida. La gente no entiende lo que hace falta para alcanzar el tipo de capacidad militar de la que están hablando. Todo el mundo piensa, vas al supermercado, a Aldi, a Lidl, a Giant, bajas por los pasillos y puedes comprar defensa antimisiles, puedes comprar satélites, puedes comprar nuevos tanques furtivos que se vuelven invisibles. Quiero decir, lies, usted no lo sabe, no tienen idea. Y de eso tiene la culpa nuestro sistema educativo. Pero los políticos no tienen ningún interés en la verdad. Están permanentemente invertidos en la ficción. ¿Has visto esa película magnífica que se llama Waterworld? Y bueno, ahí está Dennis Hopper, que ya falleció, levantando a una niña con un mapa en la espalda y diciendo, aquí está el mapa hacia tierra firme. Y todos, claro, aplauden. Y él dice, así que la tierra firme está al alcance, a remar. Y todos se lanzan a remar y remar y remar. Y entonces uno de ellos pregunta, oye, ¿estás seguro de esto? Y él responde, ¿a quién le importa? Remarán durante 2 semanas antes de darse cuenta de que todo es una tontería. Pues por desgracia creo que esa es la mentalidad que funciona terriblemente bien en la política occidental. Diles lo que sea necesario y pasarán semanas antes de que se den cuenta de que todo es un montón de disparates. Y para entonces ya habrá alguna nueva tontería. Otra de las cosas que también están ocurriendo, y no solo en el mar de Azov con el avance de los ataques a esos barcos, es que hay movimientos en los países bálticos, donde cada vez más voces señalan a Rusia y dicen que van a invadirnos, que van a invadir Europa Occidental.
Esa pregunta se le hizo a Dmitry Peskov esta mañana. Y esto fue lo que respondió. Los servicios de inteligencia de Lituania informaron que Rusia supuestamente planea atacar la infraestructura de los países bálticos y de Europa. Y en este sentido, el presidente lituano Gitanas Nausėda pidió reforzar la seguridad de las infraestructuras más importantes. ¿Cómo comentaría usted esta nueva oleada de acusaciones y sospechas por parte de los países bálticos? Bueno, ya sabes, esto es justo otra nueva entrega de esas películas de terror, películas hechas para seguir lavando el cerebro y preparar a la población para una mayor militarización. Para conseguirlo, hay que crear la imagen de un enemigo en otro país, en este caso en el nuestro, y con ese pretexto, como se suele decir, seguir metiendo infraestructura militar en los países bálticos. Продолжить подтягивать в страны Прибалтики военную инфраструктуру. No estoy seguro de si se podía leer todo lo que aparecía abajo, pero en resumen, le preguntaron por la afirmación de que Rusia va a atacar Europa Occidental e incluso posiblemente los países bálticos. Y él dice, casi irónicamente, una versión de lo que acabas de comentar, que no hay nada de cierto, que solo lo dicen para crear tensión, que necesitan tener un enemigo y nos están convirtiendo en ese enemigo. Pero eso no va en nuestro interés. Ahora bien, tengo una pregunta. Si en Occidente repiten esto una y otra vez y empiezan a mover más tropas alemanas hacia los países bálticos, a reforzar la defensa antimisiles y a desplegar más capacidad potencial de la OTAN, ¿podría convertirse esto en una profecía que se cumple sola, en la que Rusia acabe sintiéndose obligada a hacer algo en los países bálticos? Bueno, creo que en gran medida el liderazgo de la OTAN lleva, al menos en los últimos 2 o 3 años, intentando provocar al presidente Putin. Y con eso me refiero a empujarlo a actuar de forma imprudente como respuesta a este tipo de tonterías. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué dirían esas cosas? Creo que una de las grandes razones es que están intentando desesperadamente arrastrarnos a nosotros. Bien, este es el programa estratégico israelí. ¿Cómo conseguimos arrastrar a Estados Unidos? ¿Qué ha dicho Netanyahu una y otra vez? Compartimos los mismos enemigos. Nuestros intereses son los mismos. Somos el mismo pueblo. No somos israelíes. No compartimos sus valores. No compartimos su cultura. Son muy diferentes de nosotros. No hay nada malo en eso, pero no son lo mismo. No compartimos los mismos enemigos. De hecho, no tenemos por qué tener muchos enemigos. Ese es el gran genio de la República Americana y de las personas que la fundaron, que lo entendieron hace 250 años. No hay ninguna razón para que tengamos esos enemigos. Así que el mayor error que en mi opinión podría cometer Putin sería dejarse provocar. Y ahora mismo, ese es el peligro. No tanto que alguien en los estados bálticos sea tan tonto como para lanzar misiles contra Rusia. Han sido imprudentes, eso sí, al permitir que los ucranianos usen su territorio y su espacio aéreo de vez en cuando para atacar objetivos en Rusia. Gran error. Eso debería detenerse cuanto antes. Y quiero reconocer a los rusos por haber mostrado contención y no haber reaccionado de forma exagerada ante ese tipo de estupidez. Creo que los polacos están despertando. Los polacos por fin se han dado cuenta de que ese Estado ucraniano es una organización criminal. No es solo, ya sabes, un pozo sin fondo de dinero que nunca se llenará. Es mucho peor que eso. Así que no veo ninguna señal de que los polacos vayan a seguir participando en esa estupidez. Les llevará tiempo dar marcha atrás, porque ser antirruso está casi inseparablemente ligado a ser nacionalista polaco. Es un poco como los nacionalistas irlandeses, que tenían que ser anti-ingleses para poder ser nacionalistas irlandeses. Bueno, los polacos tienen un problema parecido, pero creo que pueden superarlo. El problema está en esos globalistas más al oeste, y su agenda es nuestra destrucción.
Les preocupa mucho más asegurarse de que Europa sea invadida por millones de no europeos y al final destruida desde dentro, que cualquier cosa que ocurra en Rusia. Pero eso también significa que quieren señalar a un enemigo externo. El problema es que ese enemigo externo no es el verdadero enemigo. El enemigo es su propio gobierno, y creo que cada vez más europeos se están dando cuenta de eso. Al final eso provocará una gran sacudida, algo del nivel de las revoluciones de 1848. Creo que se acerca. Bueno, eso desde luego no va a ser bueno para nadie. Sabes, curiosamente, el presidente Putin, cuando hablas de si va a quedarse o no, dio un discurso ante un auditorio público, creo que fue ayer, donde quizá esté, de hecho, respaldando lo que acabas de decir, que va a mostrarse un poco más paciente. Pero también dijo, hablando de mirar los marcadores, algo así como, esto es lo que Occidente ha intentado hacer con nosotros hasta ahora, y este, según su interpretación, es el resultado. Nos preguntamos por qué esa parte rusófoba de Occidente nos combate. Y nosotros, en respuesta, desarrollamos nuestra economía de otra manera, fortalecemos nuestro sistema financiero, mejoramos nuestras fuerzas armadas, logramos nuevos resultados en nuestro complejo industrial y seguimos avanzando. Nuestros muchachos, nuestras tropas, están avanzando. ¿Cómo ocurre eso? Pues gracias a vosotros, gracias a vuestro esfuerzo. Dijo algo así como, intentamos destruirlos con sanciones, intentamos destruir su economía, intentamos destruirlos militarmente, ayudando a Ucrania, y así sucesivamente. Y añadió que en cambio, ahora son más fuertes, que los han superado en resistencia financiera y económica. Y parece decir que van por el buen camino. Entonces, eso te hace pensar que Rusia quizá no ataque directamente ninguna de esas cosas, aunque sigan llegando misiles de largo alcance, y que simplemente siga un camino lento y metuco. Creo que va a seguir con ese camino lento y metódico porque es el método que prefiere. Por otro lado, creo que entiende la rabia y la frustración dentro de la población rusa. Quiero decir, ¿cómo no estar enfadado cuando ciudadanos rusos en San Petersburgo, en Moscú o en Rostov mueren sin sentido en la calle por culpa de un ataque de dron fuera de control, que además no tiene ninguna utilidad militar real? Creo que eso está bastante claro. Pero hay algo más importante que deberíamos tener en cuenta. Rusia, si hablas con los rusos y te tomas la molestia de leer lo que publican, los propios rusos son muy francos al decir, mira, nuestra sociedad no es perfecta, pero estamos trabajando en ello. Nuestra economía no es tan fuerte como debería, pero estamos trabajando en ello. Y nuestro ejército era demasiado débil. Eso lo hemos cambiado y seguimos trabajando en ello. En otras palabras, hay una conciencia de imperfección. Hay una conciencia de que las cosas tienen que mejorar y una disposición a hacerlo, a apoyarlo, a que ocurra. Por eso Rusia no va a ser derrotada. Por eso nosotros estamos en problemas. Porque si miras a los estadounidenses, ellos dicen, este gobierno, este gobierno, este gobierno. Y estoy de acuerdo con ellos. Creo que el gobierno nos ha fallado. Creo que el contrato social ya no funciona. Pero eso no significa que no necesitemos un gobierno. Significa que lo necesitamos, y mucho. Simplemente no necesitamos el que tenemos ahora. Y eso no es solo cosa de Donald Trump. Es todo el conjunto de lo que hemos tenido durante más de 30 años. Podemos afrontarlo. Y los estadounidenses tienen que entender que eso tiene que cambiar. Y que sí, podemos hacerlo. De verdad, podemos marcar la diferencia. Aún no lo hemos conseguido porque no tenemos una organización ni un liderazgo adecuados. Espero que eso llegue, yo estoy trabajando en ello, igual que tú, y creo que mucha más gente también lo está haciendo. Pero creo que es muy importante entender la mentalidad rusa. Y pienso que Putin tiene el apoyo que tiene, de alrededor del 82-83% de aprobación, porque habla en esos términos, y eso conecta muy profundamente con el pueblo ruso.
Sabes, es que, vaya, no se podría haber preparado peor, por decirlo así. Hablas de cómo los rusos son conscientes de sus imperfecciones y están trabajando en ellas en muchos ámbitos distintos, y luego comparas eso con Estados Unidos. Pues resulta que tengo un par de ejemplos de eso mismo en los últimos minutos que nos quedan. Vamos a echar un vistazo dentro de nuestras propias fronteras. Ahora mismo estamos intentando conseguir, primero, para la Ley de Autorización de Defensa Nacional, un presupuesto de defensa de $1,5 billones. Un aumento enorme en solo un año, desde $1 billón, que ya es muchísimo más que el de cualquier otro país. Pero al parecer, ni siquiera eso basta. Ahora, intentamos colar un suplemento de $350 mil millones más encima de eso. Y escucha la explicación que da el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. La pregunta era si puedo enumerar los detalles concretos de lo que se está pidiendo al Pentágono. Hemos visto que la solicitud supera los $350 mil millones, y parte de ese dinero es financiación transformadora que nos ayudará a cambiar la dinámica del Departamento de Guerra y hacerlo más eficiente y eficaz. Ya es la fuerza de combate más poderosa del planeta, no hay comparación. Pero hay algunas ideas, una visión real de cómo mejorarla aún más, de cómo reforzarla. Ya han oído al presidente hablar de su intención de prácticamente duplicar la financiación para la defensa nacional. Mire, vivimos tiempos peligrosos. Estamos combatiendo el comunismo en nuestro propio territorio y luchando contra terroristas y tiranos malvados en todo el mundo. Y tenemos que ser capaces de proteger nuestra seguridad nacional. Así que este no es el momento ni el lugar para entrar en los detalles de eso. Así que somos la fuerza de combate más poderosa de toda la historia. Nadie se le acerca, repite el presidente Trump. Bueno, si no lo fuéramos, ¿por qué voy a gastar otro $500 million y además $350 mil millones más? Y sabes, Doug, me da la impresión, y me gustaría saber qué opinas tú, de que estamos buscando monstruos que derrotar solo para justificar ese dinero. Bueno, eso ni hace falta decirlo, pero además hay mucha corrupción metida en todo esto. Veamos el primer comentario que hizo. Empieza hablando de todos esos supuestos enemigos, pero tú y yo sabemos que esos son mentiras. Mencionó a un enemigo, sí, lo llamó comunismo. Supongo que se refiere al nuevo alcalde de Nueva York, que claramente se identifica bastante con los principios de Karl Marx en muchos aspectos, y está presentando eso como un enemigo. Vale, de acuerdo. Al menos señalas un problema serio aquí dentro de Estados Unidos. Yo también puedo señalar muchos problemas dentro del país. Puedo señalar muchas amenazas. Puedo decir, mira, ¿qué vas a hacer con la mayoría de los hombres y mujeres jóvenes, entre 20 y 40 años, dentro de Estados Unidos, que no pueden encontrar trabajo? Y los que sí lo encuentran, los que ganan algo de dinero, no están ganando más de 60, 70 u 80 mil dólares al año. Y después de pagar el alquiler, la comida, lidiar con la inflación, la gasolina y todo lo demás, no te queda nada. Eso significa que en la práctica no tienes ahorros. Creo que eso es una amenaza existencial para la República. Creo que hay más de 50 millones de personas viviendo en Estados Unidos que no nacieron en este país. Y eso es un problema serio. Es un porcentaje de la población mayor que en cualquier otro momento de nuestra historia. Y no es algo inocuo. Mucha de esta gente ha venido aquí decidida a convertirnos en lo que creen que deberíamos ser. La última vez que miré, todo el mundo quería venir aquí porque les gustaba tal y como era. Y de repente, ahora, toda esa gente que construyó la sociedad, el país, las industrias, la ciencia y la tecnología, ya no gusta, simplemente porque son blancos. Este tipo de tonterías tiene que acabar, pero nadie lo está afrontando. Y Mike Johnson no va a tocar ese tema ni con un palo de 3 metros. Él y sus oponentes de la izquierda están todos en el mismo barco en estas cuestiones.
No quieren enfrentarse a estos asuntos difíciles. Y lo que se dice del panorama internacional, eso es una tontería. No hay ejércitos rusos, ni chinos, ni flotas, ni nada parecido reuniendo fuerzas para invadirnos. Nadie está interesado en tirar el dinero en eso. Por eso todas esas afirmaciones en Europa son un disparate absurdo. Los europeos no quieren malgastar dinero intentando crear una fuerza enorme para invadir Rusia. No hay ningún motivo para invadir Rusia, y Rusia tampoco quiere invadirles a ellos. Es una tontería. Y alguien tiene que levantarse y decir que es una tontería. Pero claro, estáis todos comiendo del pesebre. Ese pesebre en Washington es enorme. Es una montaña de porquería, y todos los cerdos han corrido a meterse dentro y quieren seguir comiendo, y dependen de un gobierno que les da de comer. Por cierto, a nosotros no nos dan nada. Nuestra población, el 90%, no se beneficia en absoluto. El 10% de la población posee todo y gasta todo el dinero. Bueno, y solo para dejarlo claro, más tarde hoy, el presidente Trump va a asistir a una reunión. De hecho, va a hacer algunas declaraciones públicas. Y este año va a intervenir en el encuentro sobre tecnología de defensa, justo cuando la guerra con Irán ha reducido nuestras reservas de armamento. Hay puntos clave aquí. La Casa Blanca ha dicho que la cumbre reúne a líderes importantes del sector de defensa y a algunos de los mayores inversores globales para destacar la importancia de los temas de seguridad nacional. Y ahí vamos otra vez, mirando a esos dragones en el extranjero que hay que derrotar. Pero luego ves esa larga lista de gente que está justo ahí, en ese mismo comedero que acabas de describir, intentando quedarse con parte de esos 350,000 millones y después con el 1,5 billones del año que viene. ¿Dónde acaba todo esto, Doug? Bueno, viendo la lista, todos sabemos quién es Jamie Dimon. Y en su mérito, últimamente ha estado señalando el peligro que se esconde detrás de un posible colapso financiero total. Ha hablado del mercado de bonos, entiende la devaluación de la moneda. No sé qué diría en privado, pero uno esperaría que Dimon transmitiera ese mensaje al presidente. Este no es el momento de gastar más en casi nada. No sé si Blackstone puede opinar, o los demás. Sé que Safev Novakovic trabajó antes en la CIA. Puede que siga siendo un agente de la CIA y ahora dirige General Dynamics. No lo sé. Esta gente son los enemigos de cualquiera que quiera reducir el gasto. Son los enemigos de quienes no quieren seguir gastando el doble en sus proyectos favoritos. Son como piedras de compañía y se sienten justificados. Forman parte de esa élite de millones, incluso miles de millones de dólares, lo que llamamos la clase Epstein. Ellos mandan, y eso es lo que quieren. Nosotros no mandamos, no tenemos ninguna influencia. Y fíjate, aunque yo no habría votado por Mamdani en Nueva York y no me gustan muchas de las cosas que dice, al final está diciendo la verdad sobre la clase Epstein. Y no es el único. Tiene que haber algún punto en común entre los dos lados de este debate, porque hay que poner fin a todo esto. No vamos a sobrevivir si seguimos así. Tú, yo y muchos otros llevamos años hablando de estos problemas. Estamos llegando al punto de no retorno. Y esa es una de las razones por las que apoyo lo que estabas comentando. El sistema tiene que cambiar en este supuesto modelo bipartidista, aunque, como has dicho varias veces, en realidad es más bien un partido único. Desde luego, en temas como estos, excluyen a todo el mundo y mienten diciendo justo lo que la gente quiere oír. Y los medios tradicionales simplemente lo difunden sin cuestionarlo. Aparte de programas como este, de lo que tú haces y de los sitios a los que vas, tendremos que ver si conseguimos generar más fuerza desde abajo. O puede que tengas razón. Puede que más adelante no tengamos poder alguno y que todo esto acabe cayendo sobre nosotros, porque esto no se puede mantener, por mucho que ellos quieran. Creo que es importante subrayarlo. Sí, bueno, por eso digo que hemos llegado a un punto de no retorno.
Un paso más y caemos en el abismo, donde ya no tenemos ningún control. Y sería un error. Y esto también es muy importante. Las personas que están en esa lista creen que nada malo puede pasarles. Se equivocan. Y la lección de la historia es muy clara. Si miras los distintos acontecimientos revolucionarios, la Revolución Francesa, las revoluciones de 1848, la Comuna de París en 1871, ves tres cosas que llevan a esos enfrentamientos sangrientos entre la población, el gobierno y las élites que los dirigen. La primera es la deuda. La deuda siempre es el enemigo. La deuda destruye. La segunda, el engaño, el no decir la verdad. Deuda y engaño. Esas dos cosas son muy importantes. Y al final, la última es la pérdida total de fe o de confianza en los órganos de gobierno. En las incivibates nazel die church les dominen. The institutions and the elites that dominate them. Those things inevitably lead to Esas cosas inevitablemente conducen a condiciones revolucionarias. Y esta gente debería pensarlo. Este es el peor momento para aumentar la deuda. Es el peor momento para gastar más en esas catástrofes en el extranjero. Es el peor momento para ampliar ese supuesto poder hegemónico que creemos tener en el mundo. Y por supuesto, también existe el riesgo de perder fuera de nuestras fronteras. Y fueron precisamente esas pérdidas en el extranjero, junto con la deuda, los engaños y la corrupción y decadencia de las élites, lo que provocó la Revolución Francesa. Tenemos que entenderlo. No somos inmunes, no somos únicos, somos humanos. Todas las sociedades humanas sufren males parecidos. La diferencia entre nosotros y los demás es que aquí hay mucha gente que sabe lo que está pasando, mucha gente que lo entiende, y aún así no han hecho nada para detenerlo. Habrá que ver cómo evoluciona eso. Y desde luego podemos esperar que ocurra y hacer todo lo posible por acelerar ese cambio antes de que sea demasiado tarde, si es que no lo es ya. De todas formas, muchísimas gracias por venir hoy, Doug, y por poner sobre la mesa estos temas. Solo para recordarlo a todos, Doug tiene ahora el canal Warrior Diplomacy en YouTube. Podéis ver allí el primer vídeo. Yo tuve el privilegio de participar con Joe Kent, pero también tiene otros contenidos muy interesantes. Así que seguir atentos a ese canal. Y creo que a la gente le va a gustar, no sé si todavía me oyes o no, pero creo que a la gente le va a gustar lo que saldrá el viernes en el Substack, que también se llama Warrior Diplomacy. Y el motivo es que se titula La guerra de Trump hasta el último misil. Un amigo común nuestro escribió un artículo excelente que se publicó en 1945. Fue Harry Cassianis, y analizó con detalle la Marina, porque la Marina, como institución, ha reconocido que ahora tiene más lanzadores, más tubos de misiles y más sistemas de lanzamiento que misiles para disparar. Así que no estamos hablando solo de problemas financieros. Nunca hemos movilizado de verdad la base científico-industrial. No podemos aumentar la producción al nivel que deberíamos poder hacerlo. Pero la buena noticia es que en realidad no hace falta, porque podríamos acabar con este disparate en el Golfo mañana mismo. Bueno, eso espero. Me encantaría que ocurriera. Tendremos que esperar a ver cómo va y estaremos pendientes de tu Substack mañana. Gracias por destacarlo. Lo esperamos con ganas. Y también os agradecemos a vosotros. Volveremos por aquí en más o menos una hora, un poco menos, con el excomodoro Steve Jeremy, que va a hablar sobre los bombardeos de Estados Unidos a Irán todos los días. ¿Hacia dónde va eso? ¿Puede lograr algo? Lo veremos entonces. Además, tiene algunos artículos nuevos con información que no hemos visto en ningún otro sitio. Estaremos atentos a eso, a las 2:30, en el programa Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque no nos gusta machacaros con anuncios. A mí no me gustan. Así que si podéis, devolvednos un poco de cariño, suscribíos, dadle a me gusta y compartidlo con alguien que os importe.